Bien, les damos la bienvenida, amigas y amigos de YouTube, a esta sección de entrevista con personalidades emprendedoras. Seguimos con Alberto X, que nos sigue compartiendo su vasta, rica y profunda experiencia de vida como emprendedor. Y justo nos quedábamos en la sesión anterior en lo complejo de las relaciones, ¿no? Lo desafiante que es compaginar el mundo empresarial con el mundo familiar y con el mundo social. Realmente son los tres grandes ámbitos de las relaciones. Y al final pues, quedamos en considerar el recurso no renovable del tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, decíamos, todos disponemos de la misma dotación de tiempo en el sentido de que todos compartimos o vivimos días de 24 horas, horas de 60 minutos. Entonces, el tema de la asignación del tiempo se vuelve un tema fundamental en la vida de cualquier persona y pues quisiéramos, Alberto, que nos compartieras, como lo has hecho hasta ahorita generosamente, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a la asignación del tiempo? ¿Qué has aprendido? ¿Qué les dirías a los que siguen estas conversaciones respecto a lo que hay que procurar, a lo que hay que evitar, a lo que hay que cuidar respecto a la administración del tiempo? Mira, Andrés, tú lo mencionaste muy claramente. El tiempo es algo que es un recurso limitado que o lo administras bien o sales raspado en algún lado. Yo creo que el tiempo es algo que hay que aprender desde muy pequeño a administrarlo. No nos enseñan a hacer eso en la escuela, no nos enseñan a hacer eso en la vida. Y pues durante tus épocas colegiales y universitarias, por mucho que hagas muchas cosas, yo iba a la escuela hasta Tacuba, al pueblo de Tacuba, y iba yo a entrenar fútbol a Ciudad Universitaria y regresábamos en la noche, todo esto lo hacíamos en trolebús y no teníamos tiempo para nada, pero hacíamos lo que teníamos que hacer. En la escuela haces lo que tienes que hacer. Atender tu casa, tus papás, atender tu escuela, estudiar, atender tu deporte y el fin de semana atender a tus cuates y ya, así vas creciendo, pero sin darte cuenta que el tiempo pasa. El tiempo pasa, empiezas a trabajar. En mi caso, yo empecé a trabajar en una empresa, pero empecé a trabajar como vendedor. Trabajar como vendedor implica no tener horario realmente. Había veces que yo iba a ver clientes antes de llegar a ver a la oficina. Había veces que me salía temprano para ir a ver clientes. A veces viajaba yo a ver clientes y los veía yo en el momento que ellos podían, querían, y el demás pues era casi tiempo libre, ¿no? En los viajes. No te das cuenta de la importancia del tiempo. O sea, no lo valoras en esos años, diría yo, los primeros años de tu vida profesional. Y después, cuando yo empecé mis aventuras empresariales, yo no caí en la cuenta de los problemas que administrar el tiempo significa. Hay factores que afectan tus decisiones y muchas veces dejas lo importante por lo urgente. Tú mencionaste 3 áreas, el área profesional, el área familiar, el área personal, y en algún momento te dije que
para mí era muy importante crear un patrimonio para mi familia. Entonces, las prioridades se enfocan en crear un patrimonio para la familia. Y entonces el tiempo que sea necesario para lograr el objetivo, lo empiezas a usar y a usar y a usar. Y había veces que yo salía de la casa después de hacer ejercicio, después de llevar a los niños a la escuela. Llegué yo a la oficina a las 9, lo que implicaba que me levantaba yo a las 5:30, y en la oficina se me perdía el tiempo. Y de repente eran las 4 de la tarde, pedíamos algo de comer, salíamos a comer ahí afuera de la oficina, cualquier cosa, regresábamos, y de repente eran las 9 de la noche. Obsesionados con el proyecto, obsesionados con el trabajo. Después me fui a la planta, lo mismo. Estaba yo, hacía yo ejercicio, llevaba yo a los niños a la escuela y me iba yo a la planta, que estaba fuera de México. Estaba a 1 hora y media de mi casa. Entonces ya se acabaron las idas a comer a la casa, definitivamente. Y en la noche, de repente, pues eran las 8 de la noche, y emprendí yo el regreso. Llegué yo a las 9:30, 10. Mis hijos estaban dormidos, mi esposa pues, estaba abandonada, y yo estaba cansado. Y entonces, durante los primeros años, y estoy hablando de los primeros 5, 6 años, yo no supe hacer otra cosa más que trabajar. Tengo que hacer aquí una aclaración. Para mí los fines de semana siempre fueron sagrados. Aunque trabajaba yo mucho, siempre pensé que el fin de semana tenía yo que tomar tiempo. Y ahí, pues yo tenía varios hobbies, me fascinaban, era un apasionado del deporte. Y entonces me clavaba en mi deporte y volvía yo lo mismo. No veía yo a mis hijos, no veía yo a mi esposa. Y el lunes otra vez el rat race, ¿no? Duro, 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 duro. Y te comentaba yo que en el momento que yo pensé que ya tenía un patrimonio, pues ya no tenía familia. Yo no había sabido administrar mi tiempo. Yo no había sabido valorar los 3 aspectos de mi vida en una forma adecuada, correcta, proporcional, y asignarle el tiempo a cada una de ellas. Y si lo sabía, las prioridades eran otras. Yo tenía que sacar la planta adelante, yo tenía que sacar la empresa adelante. Y entonces, ¿quién se aguanta? ¿Los clientes, los proveedores, la esposa, los hijos o el deporte? No, los que no se pueden aguantar son los clientes y los proveedores, pues entonces acaba la empresa. Entonces le empiezas a dar más tiempo a la empresa, más tiempo a la empresa. Y llega el momento en que, pues, te das cuenta de que fallaste lamentablemente en algunos de los, o en 2, o quizás hasta en 3, en las 3 áreas, ¿no? Porque el exceso de estar inmerso en la oficina y en la planta y en la operación, pues tampoco es sano. El abandono de la familia no es sano. El abandono de tus gustos, tus hábitos, tus hobbies no es sano. Y empiezas a pagar precios y costos por haber hecho las cosas en las formas en las que lo hiciste. Es una reflexión que yo creo que muy poca gente hace cuando es joven en cuanto a hasta dónde quiere comprometerse, hasta dónde puede comprometerse y hasta dónde debe comprometerse en función de lograr el equilibrio que tú hablabas del tiempo en esas 3 áreas.
viéndolo en retrospectiva, claro, como se dice, ¿no? A toro pasado, ¿no? Ya las cosas son distintas. Pero también a toro pasado es como se adquiere, se desarrolla mucha experiencia y sabiduría de la vida, que es justamente lo que nos estás compartiendo. ¿Qué hubieras modificado y de qué manera en esa asignación del tiempo? Que efectivamente había una competencia, ¿no? Entre la atención a la familia, la atención a la empresa y la atención a los amigos y hacia uno mismo. ¿Qué hubieras modificado ya habiendo vivido las consecuencias de la asignación del tiempo que tuviste? Nunca lo he pensado así, nunca lo había pensado así. Me hace una pregunta que me hace reflexionar. Pero si yo dijera ahorita, va de nuevo, estoy hace 55, 60 años y voy a empezar mi negocio, yo creo que lo primero que haría es, uno, exigirle más a mis socios. Exigirles que compartieran el esfuerzo. O contratar gente que no puedes porque no tienes los recursos, porque estás empezando, porque no hay la forma de tener asistentes, porque todo lo tienes que hacer tú. Entonces yo le hubiera exigido más a mis socios. Les hubiera exigido que participaran conmigo más en la operación. No nada más en el tema de una junta de consejo bimestral en la cual se dedicaban más que a aconsejar, a criticar la forma en la que se estaban llevando las cosas, porque muchas veces las juntas de consejo se convierten en eso, no una junta de críticas, no una junta de consejo. No dan consejos, sino critican al operador. Oye, esto está mal, deberías hacer esto en tal forma. Yo creo que sería lo primero que hubiera hecho. Segundo, yo creo que hubiera redimensionado mis objetivos en el tiempo. O sea, no teníamos que hacerlo en un tiempo definido. O sea, si nos tardábamos más, pues no pasaba nada, ¿no? El éxito llegaría más tarde. Pero el hambre del éxito, y sobre todo cuando lo estás viendo que ahí viene, te engolosina, te hace perder el piso, te hace perder la dimensión de otras cosas. Porque lo ves venir y entonces se vuelve una como adicción. Y le metes más para que llegue más rápido, más y más y más y más. Y entonces se te convierte en la única razón de vida. El éxito de la empresa, el éxito financiero, el éxito profesional. Y yo creo que le pasa a mucha gente aún no emprendedores, a gente institucional que empieza a tener éxito en sus empresas y el quedar bien con el jefe o el resolver tu trabajo y un poco más y el ayudar a alguien más, ayudar tu trabajo para hacer méritos y hacerte notar con los superiores, empieza cuando lo vas logrando, empieza a ser una zanahoria que va enfrente de ti, ¿verdad? Empiezas a pensar que si corres más rápido la alcanzas. Y entonces pierdes ese concepto del tiempo, Andrés. Pierdes esa idea, esa noción
de la importancia que tienen las otras áreas en tu vida. Si yo corrigiera algo, yo le dedicaría mucho más tiempo a mi familia. Mucho más. Y es un consejo para todos los que pretenden iniciar en el mundo empresarial, porque si no, acabas mal con uno. Siempre acabas mal con uno. Ahora, también existe el otro lado. Si en tu matrimonio te apoyan siempre, pues tienes un aliciente, ¿no? Llegas a las 10 de la noche cansado y te tienen una cena, aunque sea tarde, o te esperan a ver un programa de televisión, o te invitan a una cuba. Dices, oye, qué padre, llego a mi casa y me paso un buen rato, aunque me desvele y mañana me tenga que levantar temprano. Pero necesitas esa parte de apoyo. Si no la tienes y llegas a las 10:30 de la noche y las luces están apagadas, todo el mundo está dormido, y tratas de entrar a tu casa sin hacer ruido para no despertar a nadie, y entonces, pues no tienes ese apoyo de la familia, ¿verdad? No es, yo creo que sí lo tienes que tener, pero por eso era la importancia que decía yo de cuando te casas, trates de encontrar a una persona que piensa más o menos como tú y que tenga una personalidad más o menos como la tuya. Por si tú eres un hombre de riesgos y un hombre que toma decisiones sobre las rodillas, pensadas, pero inmediatas, y porque tienes que decidir, y te casas con una persona cautelosa, tímida, que no quiere arriesgar, que lo que tiene lo quiere atesorar, pues tienes un problema también. Entonces, tiempo es estilo, una va con la otra. Si el estilo no da para el apoyo, pues no lo tienes. Si la persona entiende lo que estás haciendo y te espera y te ayuda, cuando uno se pregunta, oye, ¿cómo estuvo el día? Y necesitas ese apoyo en la casa también. Entonces, no estoy justificando el no darle tiempo. Creo que el no darle tiempo a mi familia fue uno de mis grandes errores. Pero, como dices tú, a toro pasado es fácil. Cuando hablamos del hubiera, que todo el mundo dice, no, el hubiera no existe. Espérame. El hubiera para reflexionar sirve de mucho. Porque dices, si yo hubiera dedicado más tiempo, y entonces aprendes. Yo hubiera hecho esto diferente. Yo hubiera modificado esto. Yo le hubiera puesto más atención a esto. Si yo hubiera. Entonces, como un método de aprendizaje, yo sí me pregunto muchas veces, ¿qué hubiera pasado si yo, en lugar de, en el momento de tener ya un patrimonio que era suficiente, me hubiera tomado el tiempo de dedicarle más a mi familia, con más recursos, con más cariño, con más madurez, con más todo? Y mis hijos, que estarían entonces entre los 8 y los 15 años, pues hubiera tenido una presencia mía mucho más grande de la que tuvieron. Entonces, yo uso mucho el hubiera para reflexionar. A lo mejor yo no hubiera tomado un segundo riesgo una vez que tenía yo
Pero cuando el espíritu de decir, oye, voy a hacer otro proyecto y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer más grande y me va a ir mejor, y ese gusano que tienes adentro que te lleva y te fuerza, te obliga casi a seguir adelante, te vuelve a quitar el tiempo. Le vuelves a dedicar más tiempo y no te das cuenta, quizá en ese momento ya hay procesos irreversibles donde la separación de la familia, esposa, hijos, cada quien va por su lado. Es curioso porque no te das cuenta, no sucede en un momento. Yo siempre he pensado que es como si en una familia de 4 salieran de un puerto 4 embarcaciones idénticas, con brújulas idénticas y con rumbo idéntico. Es decir, los 4 vamos a tal punto. Pero sucede que las brújulas aparentemente no están iguales. Hay desfases de 1 o 2 grados para uno o para otro lado en cualquiera de las 4. Partes del puerto y durante 2 o 3 días no te das cuenta. Van más o menos a la vista, los sigues viendo, los sigues comunicándote con ellos, pero al cabo de 6 meses ya no los ves. Ya se han ido separando paulatinamente los 4 barcos en tal forma que ya es irremediable, ya no hay forma de jalarlos. Entonces, como es tan paulatino el cambio, mientras le estás dedicando el tiempo a la empresa, no te vas dando cuenta del cambio que está sucediendo en tu familia y está sucediendo en tu entorno. Porque por tu atención está centrada en la empresa. Yo creo que es uno de los riesgos más grandes de los emprendedores. El enamorarse a tal grado y apasionarse a tal grado en su proyecto que descuiden el tiempo que le deben dar a las otras áreas de su vida. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, con base a lo que nos acabas de compartir, lo que podríamos subrayar a manera de moraleja respecto a una prudente y acertada asignación del tiempo en nuestras vidas es, punto número 1, pues justamente hay que partir de la base de que el tiempo es un recurso limitado, no renovable, ¿no? Y eso nos tiene que hacer un llamado profundo a la responsabilidad en cuanto a la manera en que lo distribuimos. En segundo lugar, hay que tener una clara jerarquía de valores que establezca una clara prioridad de atención en el tiempo, que en algún momento mencionabas como esta asignación del tiempo es función de la valoración que haces de diversos ámbitos de nuestras vidas. El problema es que no los valoramos porque no nos detenemos a reflexionar sobre su importancia real y es cuando nos gana lo urgente. Muchas veces he considerado que lo urgente nos gana porque no tenemos una claridad de percepción sobre lo que es verdaderamente importante. Entonces, el que nos vamos a reflexionar, ¿no?, sobre lo que realmente importa en la vida, y una forma muy simple pero a la vez profunda de hacerlo es ponernos a considerar con detenimiento cómo sería nuestra vida si perdiéramos la salud, si perdiéramos la familia, si perdiéramos el trabajo o la empresa, ¿no? Y entonces empezar a hacer sobre esa base de valoraciones profundas una
estructura de asignación del tiempo que respete una jerarquía de valores en cuanto a la importancia que tiene cada uno de ellos en nuestra vida. Un aspecto fundamental que me parece clave para cualquier emprendedor es exigirle a los socios, efectivamente, ¿no? Que se dediquen con la misma intensidad y con el mismo nivel de compromiso a sacar adelante la empresa. Y en el caso de directores corporativos, pues que sepan delegar, ¿no? También es muy fácil caer en la tentación de que uno se haga cargo de lo más posible, porque solo uno lo hace bien. Y porque además, pues, implica su tiempo y dedicación formar a otros para poderles delegar funciones, pero al final el gran fruto es que uno dispone de más tiempo. Y por cierto, autores como Robert Kiyosaki, pues, usan como indicador real de la riqueza de una persona la disponibilidad de tiempo con la que cuenta. O sea, recuerdo que él plantea que eres tan rico como el tiempo del que dispones sin tener que trabajar. Y me parece una manera de medir el tiempo bastante interesante y profunda a la vez. Luego, con base en lo que nos compartes, es muy importante el perfil de la pareja que eliges en la vida, porque tiene que tener el mismo espíritu emprendedor que tú, aunque más enfocado a la familia, obviamente, y también estar dispuesto a asumir riesgos, ¿no? Para mantener ese espíritu emprendedor dando frutos. Por otro lado, no perder el piso, no caer en la adicción del éxito, que efectivamente pues, nos lleva a querer más en vez de procurar mejor. ¿No? Esa combinación de términos que es tan común, pensamos que más es mejor y no siempre sucede así. Y otro aspecto muy importante, o dos aspectos importantes con los que podríamos concluir esta reflexión es, hay que darle a la familia su asignación de tiempo, ¿no? Y respetarlo como tal vez el tiempo más sagrado, porque al final uno nace o suele nacer en un seno familiar y uno va a morir en un seno familiar o no, ¿verdad? Dependiendo justamente de la atención y dedicación que se le dé a la familia. Y hay que ver el hubiera como una fuente de aprendizaje más que como una pérdida irremediable. Un aprendizaje para uno mismo y para los demás. Y bueno, pues a menos que quieras agregar algo, pues con esto damos por terminada nuestra sesión sobre el tema del tiempo, dejando para la siguiente, pues un tema que se deriva de este, ¿no? Y es lo que hemos procurado hacer desde el inicio, que el siguiente tema se derive del anterior. Cuando hablamos de tiempo, pues hay que hablar de eternidad, ¿no? Y de un más allá, porque el tiempo se nos acaba con la muerte, pero me gustaría preguntarle a Alberto X, ¿cuál es su idea de lo que viene después de la muerte? Porque en lo personal me parece que también mucho de la manera en que aprovechamos el tiempo aquí, en el más acá, digámoslo así, depende de nuestra percepción en el más allá. Entonces, primero, ¿algo más que quieras agregar, Alberto? ¿Y estás de acuerdo en que ese sea nuestro siguiente tema? Me encanta el tema, Andrés. Yo creo que sí, como tú dices, el concepto del tiempo va cambiando a través de los años. Tu concepción del tiempo en este mundo. Tú has hecho hincapié varias veces en la plática de que el tiempo es un recurso no renovable. Tiempo perdido es tiempo perdido. Es agua abajo del puente, se fue, no hay forma de hacer nada con él. Entonces, el pensar en aprovechar el tiempo desde el principio
y tener muy claro qué vamos a hacer en 10 años, 20 años, dónde vamos a estar, dónde queremos estar y dónde queremos estar cuando muramos. O sea, y es algo que normalmente a los 30 años no piensas. Normalmente lo empiezas a pensar un poquito más tarde, empiezas a pensarlo a los 60. Pero ya a los 60, ya el río pasó. O sea, ya no hay forma de modificar lo que hiciste. Entonces yo creo que hacer una reflexión sobre el tiempo en las diferentes etapas de la vida, cómo va cambiando, cómo debería de cambiar y a dónde queremos estar en el momento de la muerte, es un tema que puede ser apasionante. Pues que así sea entonces. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Alberto, y muchas gracias a ustedes, estimados youtubers, seguidores de estas charlas, y pues Dios mediante, la próxima semana continuamos abarcando estos interesantísimos temas. Gracias y hasta la próxima.